Muy buenos días, mi nombre es Solange Rocío Meromero, estudio en la institución Unidad Educativa El Arroyo. Soy de tercero bachillerato del paralelo B y hoy le explicaré el tema sobre los giros de los hidrocarburos de cadena abierta y de cadena cerrada. Bueno, primeramente, ¿qué es un hidrocarburo? Se conoce como hidrocarburos. Son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La mayoría de los hidrocarburos encontrados en la Tierra ocurren naturalmente en petróleo crudo. Esto quiere decir que la mayoría de estos minerales se encuentran en petróleo crudo, donde la materia orgánica descompuesta proporciona una abundancia de carbono e hidrógeno, que cuando se une puede formar estructura de cadena larga para formar cadenas aparentemente ilimitadas. Aquí vemos este concepto cómo se clasifican los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican de cadena abierta y de cadena cerrada. Los de cadena abierta se clasifican que son los saturados. De los saturados tenemos en este caso los alcanos, y de los insaturados tenemos los alquenos y los alquinos. Y de cadena cerrada tenemos saturados, que son los cicloalcanos, y los insaturados, que son los cicloalquenos y los cicloalquinos, aromáticos o bencénicos. Estos son unos hidrocarburos especiales que se encuentran ahí. En este ejemplo vemos ahí lo que es una parte de hidrocarburo de cadena cerrada. Específicamente más adelante hablaremos de esto. Los hidrocarburos de cadena abierta, primero vamos a ver, en este caso encontraremos de los hidrocarburos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta cuyo lance carbono son todos simples. Su fórmula molecular general es CnH2n más 2. Esto quiere decir una molécula de carbono no tiene grupo funcional y las iones en 3 átomos de carbono son enlaces simples. En este caso vemos lo que es el número de carbono. En este caso, si tiene un carbono se llamará metano. Si tiene 2 carbonos se llamará etano. Si tiene 3 carbonos se llamará propano. Si tiene 4 carbonos, butano. Y si tiene 5 carbonos, pentano. Y si tiene 6 carbonos, hexano. Y si tiene 7 carbonos, se llamará etano. Y aquí vemos lo que es la estructura. Estos cuyos carbonos se representan en dos diferentes formas, que son las cadenas tipo esqueleto, y son estructura 2D y la estructura 3D, que la veremos más adelante. El prefijo de los hidrocarburos son agrupaciones de átomos que proceden de la pérdida de un átomo de hidrógeno. Por otra parte, un hidrocarburo, por los disponibles de un electrón desesperado, en nombre de los hidrocarburos de cadena abierta, no ratifica, se compone en dos partes. Los alcanos, los prefijos de ellos en la palabra ano, y dependiendo los carbonos que tengan se reconocerá el siguiente nombre, del metano al butano. Son hidrocarburos en estado gaseoso. Los 13 siguientes del pentano al etadecano son líquidos, y los de 18 átomos de carbono o más son sólidos. Seguimos con fórmula. Un ejemplo de fórmula del hexano. La fórmula del tipo esqueleto, donde da CH de átomos de hidrógeno
y 1 de carbono. Y aquí tenemos 2 de hidrógeno y 1 de carbono. Y de hidrógeno 1 de carbono. Y así sucesivamente. Esta es la estructura en 2D y la estructura en 3D. Sería lo que están viendo aquí. La esfera de color negro representan los átomos de carbono y la esfera de color blanco representa a los átomos de hidrógeno. Cada extremo representa un carbono, H3. Y en cada cambio de dirección de la figura hay un carbono. Aquí es donde se encuentra el carbono. Aquí es donde se encuentra el carbono, así como dice. Seguimos con un ejemplo, la fórmula del hexano en 3D, donde la esfera de color negro representa los átomos de carbono y la esfera de color blanco representa a los átomos de hidrógeno. Cada extremo representa un CH3 y en cada cambio de dirección de la figura hay un carbono. Las propiedades física y química. Los átomos son malos conductores de la electricidad y son muy poco polares. Son solubles en disolventes no polares y entre ellos son miscibles. La baja reactividad se debe a que los enlaces de carbono son reactivamente estables. Sin embargo, dan a lugar reacciones redox, en particular con el oxígeno y con los halógenos. La reacción con oxígeno produce una combustión generando dióxido de carbono y agua. Seguimos con los alquenos, que son los hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alqueno que ha perdido 2 átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre 2 carbonos. ¿Qué quiere decir? Que aquí donde vemos en la cadena anterior no se promueva con una dinámica. Aquí vemos anticipar que se forma cuando cadena y esta terminación anteriormente llamábamos a los alcanos. Los alquenos aquí terminaban en este par, terminaba en eno. Por ejemplo, si la cadena es de 2 se llama eteno, si la cadena es de 3 se llama propeno y si es de 4 buteno, si es de 5 pentano, de 6 hexeno y si tiene 7 se llamará eteno. Antiguamente se les denominaba como elefinas, dada a las propiedades que representaban sus representantes más simples. Simplemente el eteno para reaccionar un halógeno y producir óleos. En esta aplicación vemos la cadena principal, la que está aquí, que forma un enlace de carbono y al escotado. Vemos a lo que es hidrógeno. En anterior, solo con enlace doble. Y también los alquenos se pueden utilizar, se usan con los frutos de las verduras. La nomenclatura de alquenos. Los alquenos lineales se nombran como los alcanos lineales con las siguientes modificaciones. Primeramente, la terminación ano se sustituye por eno. Y segunda parte, la cadena principal se empieza a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Y tercer punto, se indica que el localizador del doble enlace sí es necesario antes de nombrar la cadena. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de etreno, donde anteriormente tiene un doble carbono. En este caso lo encontraremos aquí. El otro nombre es
tenemos 1,3 hexadeno. Se llamará así hexadeno porque en la primera tiene el enlace doble entre la primera y la tercera. Entre después del primero y después del tercero, aquí tenemos el primero y el segundo también lo tenemos y el doble enlace. Aquí después del tercero, esta sería la forma correcta del nombrado. Y hexadeno tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6 moleculares cada una. Los alquenos ramificados se nombran como los alcanos ramificados, con las siguientes modificaciones, que son las cadenas principales y las cadenas más largas que contiene el doble enlace. Si existe más de un doble enlace, se coge como cadena principal. Lo que tiene más doble enlace, por ejemplo, aquí tenemos el patano con cadena, y aquí tenemos H-eteno y el cabuteno. En sí, docabuteno y se utiliza la cadena y en este caso sería en el transbuteno. Uno hidrógeno y la otra carbono. Y iría así acostado. En este caso, ahora lo que nos toca es representar la estructura de etino, que son de tres diferentes formas, que son de forma esquelético, en formado D y 3D. La forma esquelético sería el que sale aquí. A la forma normal, la fórmula normal y la fórmula 3D sería la de aquí, donde la esfera negra representa lo que es el carbono y su doble enlace y la blanca, y esto sería el hidrógeno. Seguimos con las propiedades físicas y químicas. Al igual que en los alcanos, los puntos de función y de ebullición aumenta a medida que crece el número de carbono de la cadena carbonada. Los tres primeros son gases a temperatura ambiente. La propiedad física y la temperatura isomérica, generalmente con distinta luz, y su isomérico Z, que contiene dos puntos de unición, los más altos de él. Aquí vemos las propiedades que representan una reacción de hidrogenación, donde vemos el eteno que se identifica formando un enlace de hidrógeno. Y acá es reacción de adición, donde le aumentamos el ácido HBr y se unen con la primera cadena. CH de carbono, un enlace único y se llamará proteano. En la reacción de oxidación vemos que un carbono se oxida y es mayor de HO2. Esto se cambia. En la reacción de polimerización vemos que el carbono de aquí, si aumentamos el ácido clorhídrico, este se mantendrá en monomérico o polimérico fluorínico. Bueno, ahora los alquinos. Los alquinos son compuestos orgánicos que incluyen un triple enlace covalente entre dos átomos de carbono. Son hidrocarburos insaturados con importante en aplicación industriales, donde vemos anteriormente se llamaba alquenos y alquinos. Los alquenos anteriormente se llamaban con nombre de ano y eno. El alquino se llamaba con nombre de ino, y los números de carbono, si tiene 2 se llama etino, si tiene 3
se llama propino. Y si tiene 4 se llama butino. Y si tiene 5 se llama pentino. Y si tiene 6, hexino. Y si tiene 7, hectino. Su fórmula molecular en general del carbono C en número de carbono y H en número de carbono, así como está viendo en esta. Así como está viendo en esta tablita, donde se nos enseñará según los números de carbono. Seguirá el nombre de carbono, que se llamará el triple enlace que se representa. Tiene propiedades similares a doble enlace, por lo que experimenta reacciones similares a los alquenos, pero no es más reactivo, que digamos así. En general, su nomenclatura sigue la parte indicada por los alquenos, pero termina en ino, es decir, que son así parecidos al alqueno, sin embargo cambia el nombre. Hay que indicar tanto el doble enlace como el triple enlace, pero con referencia por lo doble enlace, que será lo que queda en el nombre del hidrocarburo. En este caso, este hidrocarburo se lo presenta a veces como con doble enlace y siempre se presenta con triple enlace y a veces con un enlace. Y tenemos que nombrar los tres. Hay que indicar, bueno, es interesante la nomenclatura de hidrógeno que contiene doble y triple enlace de nomenclatura en caso de igualdad. Bueno, la nomenclatura, la terminación sería ino. Se transforma en dieno. Aquí tenemos doble triple enlace y aquí tenemos uno de triple enlace. Por ejemplo, pasamos a la propiedad de aquí. La terminación ano se sustituye por eno. Y los alquenos ramificados se nombran como los alquenos más ramificados, con las siguientes modificaciones. La cadena principal es la cadena más larga que contiene un doble enlace. Si existe más de un triple enlace, se coge como cadena principal la que tiene más triple enlace. En este caso, aquí tenemos la cadena principal. Sería 3,6 dietil. Y como es la cadena 1, tenemos un octino y la segunda que es 6 etil 2 etino. Y el último ejemplo que es 4 etil 5 metil 2 oxino. ¿Qué son las cadenas que tiene triple enlace? Ahora vemos su fórmula del etino y su estructura. Este caso existen dos formas, en la forma 2D y en la forma 3D. La molécula de carbono y la molécula de oxígeno. Aquí vemos la forma de 3D más parecida a la anterior, que vimos que el doble enlace, en este caso aquí es un triple enlace, que representa las dos de carbono de moléculas de hidrógeno. Hay diferentes maneras para representar a los alquenos. Los podemos representar de dos dimensiones. Donde la esfera de color negro representa los átomos de carbono y la esfera de color blanco representa a los átomos de hidrógeno. Las propiedades física y química. Los tres primeros son gases y sus puntos de ebullición y de fusión aumentan al incrementarse el número de carbonos que forman la cadena.
En este caso, los tres primeros son de punto-función. Químicamente son compuestos reactivos a causa de sus triples enlaces. Las reacciones más caracterizadas son las de adicción al triple enlace de moléculas como hidrógeno, halógenos, agua, etc. En una parte, adicción, el triple enlace pasa a ser doble y puede seguir adicionando hasta seguir un enlace sencillo. Ahora los alquinos también experimentan reacciones de adicción como los hidrocarburos. Entre se debe descartar las adicciones como hidrógeno. Bueno, los hidrógenos activos son muy útiles para añadir un carbono más a la cadena original. Proceso de gran importancia de síntesis orgánica. En este caso vemos aquí la fórmula de explicar las reglas que anteriormente que le di después le quedará así en un resumen que hemos visto, que son las clases de los compuestos que son, por ejemplo, los alcanos tienen un enlace simple, los alquenos tienen un enlace doble y los alquinos un enlace triple. Los alcanos su terminación termina en ano y los alquenos su terminación es en eno y los alquinos su terminación en ino. Un ejemplo sería el propano, que sería un enlace doble, y el otro sería el eteno o etileno, que sería enlace doble. Carbono donde vemos su estructura general, y el último es propino, donde es carbono 3, donde vemos su grupo funcional y su fórmula general. Y vemos el etano en las tres condiciones. El etano en las tres condiciones es las condiciones de enlace doble, en sus condiciones de enlace triple y en las condiciones de enlace triple en condiciones de enlace doble. El etano sería si tiene dos moléculas de carbono y 6 de hidrógeno. En este caso pasaría a llamarse tetraédrica, donde vemos aquí las 2 moléculas de carbonos y las 6 moléculas de enlace normal. El eteno en el doble enlace sería C2H4 y el doble enlace de carbono que se refería al carbono y los 4 de hidrógeno que se reemplazaría aquí. En el etino serían los 2 de carbono y los 2 de hidrógeno. Vemos que a medida que va aumentando el enlace, se va disminuyendo la molécula de hidrógeno. La diferencia que hay entre ellos, por ejemplo, en los alcanos, los alquenos poseen enlace sencillo y su terminación en su nombre ano. Se clasifica en lineales y ramificados. Llevan a cabo reacciones de sustitución de hidrógeno. En el eteno de doble enlace o son los alquenos poseen entre 2 de sus carbonos enlace doble. Como lo vemos aquí, su terminación en eno y se clasifican en lineales y ramificados y llevan a cabo de reacciones de adicción. Y por último tenemos las propiedades de triple enlace de etino. A los alquinos que poseen entre 2 de su carbono enlace triple, su terminación en ino y la clasificación lineales y ramificados llevan a cabo reacciones de adicción. Ahora lo que vamos a seguir hablando serían los hidrocarburos de cadena cerrada, como en este caso los cicloalquenos y los cicloalquinos.
En el grupo de los hidrocarburos de cadena cerrada o cíclicos se incluyen los hidrocarburos alíciclos y los aromáticos o bencémicos. Esos son los hidrocarburos que llamaremos más adelante. Primeramente hablaremos de los hidrocarburos cicloalcanos. Bueno, los cicloalcanos, también conocidos como cicloalquinos, son los compuestos orgánicos formados por la cadena de átomos de carbono que se cierra sobre sí misma, formando lo que se denomina ciclo. Además, todos los enlaces del ciclo son simples. En este caso, vemos una tabla que según el número de carbono sería, por ejemplo, si tiene 3 carbonos, sería ciclopropano. Si tiene 4 carbonos, ciclobutano. Si tiene 5, ciclopentano. Si tiene 6, ciclohexano. Si tiene 7, cicloetano. Y ahora vemos aquí un ejemplo de hidrocarburo de cadena cerrada de cicloalcano. En un hidrocarburo simple y dependiendo el número de carbono, en este caso tiene 3 carbonos, y este se llamará ciclopropano. De la siguiente, vemos que tiene 4 carbonos y formarán un triángulo de forma cerrada y le llamaremos ciclobutano. El siguiente del 5, que tiene 5 enlaces de carbono, y le llamaremos ciclopentano. El otro sería con 6 enlaces de carbono y eso se llamará ciclohexano. Las propiedades físicas y químicas. La fórmula ciclohexano de los hidrocarburos, en este caso escogeremos una fórmula que es ciclohexeno. Hay 3 tipos de estructura con la que podemos representar una molécula en 2 dimensiones 2D, en 3 dimensiones 3D y en forma de esqueleto. Cualquiera de las 3 estructuras representa. En este caso vemos el tipo esqueleto, que como es la terminación que tiene 2, 4, 6, hexano, se formaría así. Y repartido su carbono dependiendo ahí el número, de este caso sería su estructura 3D, que sería la siguiente, es asimismo como estructura de 3D. Sin embargo, aquí ya vemos lo que son los carbonos. Los carbonos que se representan donde la esfera de color negro representan los átomos de carbono y la esfera de color blanco representan a los átomos de hidrógeno. Aquí vemos los enlaces de carbono y los átomos dependiendo lo que están aquí. En este caso todas tienen 2 átomos de hidrógeno. Las propiedades físicas químicas. En este caso vemos 4 propiedades físicas y químicas, que son punto de ebullición, solubilidad, combustión, pirólisis o crackling. En la primera propiedad son puntos de ebullición. Los puntos de ebullición de los cicloalcanos son ramificados, al aumentar el número de átomos de carbono. Para los isómeros, el que tenga la cadena más ramificada tendrá un punto de ebullición menor. Y en la solubilidad, los cicloalcanos son así, totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad y su incapacidad para formar enlaces como hidrógeno. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí y generalmente se disuelven en disolvente de baja polaridad. Los
Y la combustión, los alcanos reaccionan con el oxígeno para producir dióxidos de carbono, agua y calor. Así el metano combuste según la reacción. La reacción de combustión del etano se representa así. La energía que se representa se debe al acceso de esta durante el rompimiento o formación del enlace. Y la pirólisis o cracking es el proceso por medio del cual los hidrocarburos del alto peso molecular se rompe a alta temperatura en presencia de un catalizador y en ausencia del oxígeno para evitar la combustión. Bueno, en este caso vemos la combustión que sobre temperatura se convierte en otras cosas y vemos la halogenación. En este caso hay un hidrocarburo. La nomenclatura de los alcanos. Para seguir la nomenclatura se debe seguir la regla para nombrarlo. En este caso utilizaremos esta regla en un cicloalcano o un sustituyente enlazado. El anillo es el compuesto primario, a menos que el sustituyente tenga una cadena más larga que en el ciclo. En este caso no es necesario numerar la posición de sustituyente, como vemos aquí, que existen 3 puntos, que son los ciclobutil y los t-butilciclopentano y los isopropiciclohexano. Un ciclobutil que tiene 4 enlaces de carbono y afuera tenemos el enlace de hidrocarburo. Y el terbuticlopentano que vemos aquí, los 5 enlaces de carbono y acá el carbono que se divide en 3 partes. En total tenemos aquí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enlaces de carbono. En este caso, este es un poquito largo y complicado. Y tenemos isopropiciclohexano, hexano por su cadena principal. Tiene 6 enlaces de carbono y sus similares tiene 3 enlaces afuera. Regla número 2. Si el anillo contiene 2 sustituyentes se lo nombra por orden alfabético, donde la posición 1 corresponde al sustituyente, que se nombra primero. Aquí vemos lo mismo, pero ya cambiado. En este caso sería de cambio el HC para el otro lado, que ya no será ciclobutil, sino 1,2 dimetil ciclobutano. En este caso, ¿qué es en este caso de acá? 1,2 dimeticlopentano, y en este caso de acá sería, aquí se cambió a 1-metil propilciclohexano, se cambió con una estructura donde la función que se representa lo siguiente, que se nombra primera, y lo quedará de la siguiente manera. Y en último caso sería la regla número 3. Si el anillo contiene más de 2 sustituyentes, se citan en orden alfabético, donde la posición 1 hace que un segundo sustituyente tenga el menor número posible. Si 2 sustituyentes tienen el mismo menor número, se enumera en dirección a que el tercer sustituyente tenga el menor número posible. En este caso, utilizaremos los 2 que nos sobran, que sería este y el de acá. En este caso sería 1, 1, 2 trimetil ciclobutano y 1 etil 2, 4 dimetilciclohexano. La nomenclatura no termina porque si se cambia,
Si se cambiaría, ya no sería ciclosano, sino podía ser otro compuesto de hidrocarburo. Lo que se cambia es la cadena que van afuera de los carburos, por ejemplo. Por ejemplo, aquí se aumenta trimetil y el metil, en este caso se aumentó el etil y el dimetil. Ahora este carbono se cicloalqueno. Bueno, hablaré sobre los cicloalquenos. Los cicloalquenos son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más doble enlace equivalentes. El cicloalqueno más sencillo de menor número de átomos de carbono es el ciclopropeno. Aquí vemos un ejemplo de dimetilciclohexeno y vemos la tabla de narración. Bueno, esta cadena principal tiene 3, se llamará ciclopropeno. Si tiene 4, ciclobuteno. Si tiene 5, ciclopenteno. Si tiene 6, cicloceno. Y si tiene 7 carbonos, se llamará ciclosteno. Su fórmula general es CnH2n-. Adicionalmente, en la generación de polímero de medicina y odontología, por la materia rellena de pinza dental, se solicita para tapar la carija esa. Son muy importantes en estas ramas. En este caso aquí vemos lo que es el silaceno en forma C6H10. Ahora lo que vemos la fórmula de cicloceno. Hay diferentes maneras para presentar a los alquenos. Lo podemos representar en 2 dimensiones, 2D, 3 dimensiones, 3D, y en forma de esqueleto. Cualquiera de las 3 estructuras representa en este caso al cicloceno C6H10. Bueno, aquí en este caso, aquí tenemos la estructura de los carbonos cerrados y aquí tenemos el doble de carbono que en su fórmula general representa. Aquí tenemos la molécula repartida en C y lo más importante por lo que se llama seno. Y un cicloalquenos en su doble enlace cerrado. En la fórmula estructural entre D, donde la esfera de color negro representa los átomos de carbono y la esfera de color blanco representa a los átomos de hidrógeno. Bueno, aquí vemos las propiedades física y química. Las temperaturas de función son inferiores a las que de los cicloalcanos son igual número de carbono, puesto que la rigidez del doble enlace impide un empaquetamiento compacto. No siempre son muy compactadas, que digamos. La temperatura de la función son inferiores de los cicloalcanos con el número de carbono. Las reacciones más características de los alcanos son las de adicción. La oxidación con MnO4 o OSO4, que da de lugar a un diol y en caliente de la ruptura del doble enlace y la información de 2 ácidos. Las reacciones de polimerización, mediante ellas se puede obtener una gran variedad de plásticos como el polietileno. Ahora la nomenclatura. En este caso tenemos una serie más para nombrar. El carbono, la primera regla lo dice que el carbono 1 y 2 son los carbonos correspondientes al doble enlace. Si la estructura no tiene ramificación, no es necesario enumerar los carbonos. En este caso tenemos aquí el cicloetano. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Un cicloetano donde vemos en forma esquelético. Y en su forma normal, en este caso primero vamos a ver
ciclopropeno. En su molécula donde vemos la cadena principal de doble enlace. Aquí, ciclobuteno que tiene 4 moléculas de carbono repartidas donde se ven la de acá. Y ciclompeno vemos 5 moléculas de carbono y cicloceno que tiene su molécula de hidrógeno de carbono se deben así. Continuamos con las reglas 2. Si tiene ramificación, siempre los carbono 1 y 2 son los correspondientes al doble enlace. La dirección de la numeración se elige en la ramificación más cercana, en caso de tener dos posibilidades alfabéticamente. En este caso tenemos un ejemplo de 3,4-dimetil cicloceno. Bueno, aquí el eseno porque tiene 6 carbonos y su cadena principal tiene aquí los 2 carbonos y vemos que 3,4-dimetil porque está repartida los carbonos seriamente. En el siguiente vemos 3,5-dimetil cicloceno. En este caso vemos que un cicloceno porque tiene una molécula asimismo de 6 y su determinación es de 3,5-dimetil. Porque en la tercera molécula 1, 2, 3 tiene 3 moléculas de hidrógeno y en la quinta 1, 2, 3, 4, 5 tiene 5 moléculas. La regla número 3. Puede tener más de un doble enlace. Un cicloalqueno, en este caso se aplican las anteriores dos reglas para nombrar anillos. Se ve aquí, 1, 2, 3, tenemos un enlace de su extremo y aquí tenemos triple enlace en su extremo. Aquí tenemos su extremo y aquí tenemos su extremo en comparación a los cicloalcanos. Tiene temperatura de función y adicción más alta, puesto que el doble enlace ahora nos tocará el último, que es cicloalquino. Los cicloalquinos son compuestos orgánicos que representan uno o más triple enlace y una unidad cíclica. Sus fórmulas moleculares condensadas obedecen la fórmula CnH2n4, así si no es igual a 3. Entonces la fórmula de dicho cicloalquino sería 3H2. Tenemos la tabla que si tiene 3 de carbono se llamará ciclopropino. Si tiene 5 de carbono se llamará ciclobutino. Si tiene 6 carbono se llamará ciclocino. Aquí vemos la cadena principal que tiene 2, 4, 6, se llamará al final ciclocino. Es muy importante decir que el acetino se cumplen como materia prima en la obtención de óxido anótico y fabricación de monómeros que son utilizados en la obtención de cauchos sintético y plástico. Para nombrar la nomenclatura vemos una serie de inclusiones que son lo general, lo mismo que vimos en los cicloalcanos, puede tener más de un doble enlace. Si un cicloalcano, en este caso se aplican las anteriores dos reglas para nombrar a este anillo. En este caso tenemos aquí que sería en este caso los carbonos simples. Los 3 primeros cicloalcanos, existen 3 carbonos que son ciclopropino y cicloetino y ciclopentino. Los 3 primeros cicloalquinos son gases, los demás son líquidos y sólidos. A medida que aumentan los números de carbono, aumentan sus propiedades como la densidad, como de dilución,
de función y punto de ebullición. Aquí vemos lo que se ve, lo que luce en la regla de aquí. Ahora la fórmula, vamos a nombrar un hidrocarburo, en este caso sería ciclosino, 6 de carbono y 8 de oxígeno. También en toda esta comparación hay diferentes formas de nombrar que son esqueléticos, lado D y la TD. En la esquelético tenemos un enlace triple con los 6 enlaces de carbono. Como terminación hexino sería, en este caso, 6 moléculas de carbono repartidas únicamente y su cadena principal sería aquí donde tiene carbono pero no tiene hidrógeno. Y la fórmula estructural entre D, donde la esfera de color negro representa los átomos de carbono y la esfera de color blanco representa a los átomos de hidrógeno. Propiedades física y química. Los tres primeros son gases, los demás son líquido o sólido. A medida que aumenta el peso molecular, aumenta la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Los acetilenos arden con llama luminosa, produciendo elevadas temperaturas, y esto es muy favorable para algunas industrias. Aquí donde vemos un enlace que se rompe por estas propiedades, donde los hidrogenación, hidratación, halogenación y reducción de los carbonos, en reducir o aumentar su carbono. Ahora en este caso le toca elaborar el último hidrocarburo de cadena cerrada. Sería los hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. El compuesto más importante de los hidrocarburos aromáticos y el benceno. Carbono 6H, 6 de hidrógeno. Su estructura está formada por un anillo de 6 carbonos, entre los cuales encontraremos 6 electrones descolizados que proporcionan una estabilidad a su molécula y unas propiedades características especiales distintas a las de los demás hidrocarburos. A pesar de ser un compuesto muy insaturado, representa una reactividad baja. Estos hidrocarburos aumentáticos se representan de esta forma de aquí, donde tenemos un enlace triple que se quedaría así, pero en general quedaría así, y un círculo y su enlace carbono por fuera. Aquí tenemos algunos hidrocarburos aromáticos que son benzaldehído, óxido benzoico, estirenos, ácido benzosulfónico, fenol, anisol, anilina, acetofenona, donde tenemos su cadena cerradita. Los triple enlaces tienen enlace doble cada uno y a veces hay enlace 4 y enlace formal. Aquí lo que significa en esta fórmula, la de aquí, que lo quedaría como el CH2. Y además de hidrocarburo aromático o benefísico con un hidrógeno se dan caso con 2 y 3 hidrógenos sustituidos, así como sea asociación de anillos bencénicos. Todo ello hace que el número de compuestos aromáticos conocidos sea muy grande. Entre todos estos grupos tenemos dos grupos que son muy importantes, que son los derivados de sustituidos y derivados de sustituido. Un ejemplo de los derivados sustituidos que son el arto 1 y 3, ni el meta 1 y 3 y ni el para 1 y 4. Para nombrar los derivados polisustituidos es preciso numerar los átomos del carbono del benceno, de modo que se asignen a los sustituyentes los números más bajos que sea posible.
Los sustituyentes pueden colocarse en los derivados disimulados entre posiciones distintas y se nombra por orden alfabética, como carbono 1 y 3, posición alto, carbono 1 y 3, posición meta. Y si tiene carbono 1 y 4, posición para. Por ejemplo, tenemos que si tiene 1 y 2, el enlace carbono se llamará alto. Si tiene 1 y 4, se llamará meta. Y si tiene 1, 4, se llamará para. Por eso están los nombres de aquí y derivados sustituidos. Sus sustituyentes pueden ocupar tres posiciones diferentes, uniéndose a los átomos de carbono 1, 2 y 3, a los átomos 1, 2 y 4, o bien a los átomos 1, 3 y 5. En este caso tenemos, si tiene 1, 2 y 3, se llamará trimetilbenceno. Si tiene 1, 2, 4, trinitrobenceno. Si tiene 1, 3, 5, tribomobenceno. Y si tiene un etil 3,5, dimetilbenceno. En este caso tenemos aquí lo que es 1 y 2 y 3, enlace de carbono, y lo que tenemos aquí 1, 2, 3, enlace de carbono, y derivan en esta forma. En este caso tenemos el uceno triple y aquí tenemos el carbono con diferentes compuestos. Bueno, esto sería mi presentación de los hidrocarburos, de las cadenas abiertas y cadenas cerradas. En conclusión, estos hidrocarburos son muy importantes para fabricación en algunos compuestos que se encuentran en muchas diferentes cosas. Muchas gracias.